Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos que nos escuchan a través de este medio. Agradezco a la administración de la Universidad de Lindavista por permitirme compartir con ustedes esta presentación titulada La biblioteca como aliada en la formación de investigadores. Así que antes quiero compartir con ustedes una declaración de Ellen G. de White en su obra Consejo para los Maestros, página 20, que dice así: aunque el conocimiento de la ciencia es poder, el que Jesús vino en persona a impartir es un poder aún mayor. La ciencia de la salvación es la ciencia más importante que se ha de aprender. La sabiduría de Salomón es deseable, pero la de Cristo es mucho más deseable y esencial. Por la simple preparación intelectual no podemos llegar a Cristo, pero por él podemos alcanzar el más alto pendaño de la grandeza intelectual. Aunque no se debe desalentar la búsqueda del conocimiento del arte, la literatura y los oficios, el docente debe obtener primero un conocimiento vivencial de Dios y su voluntad. Esta declaración es muy importante y nos ayuda como base para entender por lo menos dos cosas importantes. Primero, que la fuente de todo conocimiento se halla en Cristo Jesús. Dos, que adquirir los saberes de la ciencia humana no está mal, siempre y cuando estos se enmarquen dentro de la cosmovisión cristiana. Por lo tanto, con esto en mente, quiero compartir con ustedes lo que vamos a abordar en esta presentación en la tabla de contenido. Son tres temas principales: la biblioteca como agente de cambio sistémico, que incluyen la metamorfosis de la biblioteca, la ruptura del paradigma tradicional, la redefinición axiológica del acceso al acompañamiento. En el tema 2 trataremos sobre la hibridación de los servicios y ecosistemas digitales, que incluyen la evidencia científica de la consolidación híbrida, las TIC y la inteligencia artificial como entidades mediadoras. Asimismo, el modelo CRAI, que trata sobre la integración sistémica. En el tema 3 veremos a la biblioteca como apoyo estratégico frente a los desafíos de la investigación. Y abordaremos los siguientes subtemas: análisis del comportamiento informacional del investigador, obstáculo epistemológico y prácticas en la investigación, estrategias de intervención y acompañamiento bibliotecario. Así, entonces, iniciamos con la biblioteca como agente de cambio sistémico. La metamorfosis de la biblioteca es antiquísima. Existen, siguiente, hallazgos arqueológicos que señalan que la existencia de la biblioteca ya tiene sus orígenes desde la antigua Mesopotamia. Es decir, que esta institución como repositoria del conocimiento ya estaba presente en los inicios de la historia humana. Es más, los datos señalan que el lugar en el antiguo Egipto donde se encontraba
se encontraban las bibliotecas en aquel entonces, era en un espacio de los templos sagrados, donde estaban los dioses del paganismo. Para ese momento, la biblioteca tenía dos aspectos importantes. El primero, un aspecto religioso. Se creía en aquel tiempo que la escritura era un don divino. Así que el bibliotecario era el mismo sacerdote. También en aquel tiempo la biblioteca ejercía como un ente de poder, pues el gobernante de ese momento podía interpretar el presente, podía señalar el futuro, pero sobre todo podía cambiar la historia del pasado. Por eso hemos escuchado anteriormente el adagio que dice que el conocimiento es poder, pues en aquel entonces así era. El conocimiento no estaba democratizado, estaba centralizado solamente en la élite gobernante de aquel momento. Ya para la Edad Media, todavía el conocimiento estaba centralizado y en los monasterios se erigían como instituciones del saber y del conocimiento, donde se preservaban todos los manuscritos. La historia nos dice que para traducir un libro original, para copiarlo, los monjes, su tarea era de años y meses para traducir un solo tomo. El valor de una obra literaria en aquel tiempo ascendía prácticamente a lo de un año de trabajo completo. Una colección completa de libros en la Edad Media ascendía al valor de el costo de un castillo, de un príncipe. Por eso en la Edad Media, una de las características de los libros es que estaban encadenados, eran resguardados 24 horas los 7 días de la semana. Ya para el siglo XV, con la llegada de la imprenta, vamos a decir que la llegada de la imprenta fue como el hackeo más grande de ese tiempo, pues todavía hasta ese momento el conocimiento estaba centralizado, no se había democratizado. El pueblo no podía acceder a los textos. Fue ahí, a partir de ese momento, y es más, el éxito de la reforma de Lutero se debe, por supuesto, grandemente a la intervención de Dios, pero también porque fue en ese periodo en que la imprenta surgió como un medio masivo de comunicación. Ya para el siglo XIX, en las bibliotecas de Estados Unidos se empieza a manejar el lenguaje de bibliotecas públicas. Fue ahí donde ahora el conocimiento se abre, se expande a la sociedad. Y ahora, hoy por hoy, la biblioteca 2.0 tiene la singularidad de tener el conocimiento físico, pero también digital. Por lo tanto, podemos decir que a partir del siglo XVIII surge el fenómeno del fin del monopolio de la información. Siguiente. Así que hoy por hoy vivimos bajo dos paradigmas institucionales. Primero, el paradigma tradicional en el que se ha trabajado por mucho tiempo, pero ahora también el paradigma estratégico, donde la biblioteca ahora desarrolla un papel no solamente como repositoria del conocimiento, sino también como mediadora de esta. Asimismo, anteriormente, la relación entre los usuarios era pasiva o de acceso presencial. Sin embargo, hoy por hoy, esa relación es activa y sobre un acompañamiento constante. Y sobre todo, podemos entender que ahora el acceso al conocimiento es híbrido, tanto físico como digital, con la característica del uso de las TIC, de la inteligencia artificial y la base
de datos. Siguiente. Por lo tanto, la biblioteca cambia porque cambia el investigador. El motor del cambio estructural es el usuario, el investigador, porque ahora el usuario tiene acceso en este siglo XXI, acceso al conocimiento físico, pero también al conocimiento digital. Por lo tanto, se propone, como se ha trabajado ya en algunas bibliotecas, la hibridación de los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos son tres características importantes sobre la hibridación de los servicios. Uno, que debe de haber garantía del acceso remoto y virtual continuo. Dos, integración fluida entre el entorno físico y el digital. Y también las TIC, las bases de datos y la inteligencia artificial emergente actúan como nuevas mediadoras del conocimiento. Siguiente. Así que la transición de la biblioteca hacia la hibridación no es para que ésta desaparezca, todo lo contrario, es para que se fortalezca, que mantenga vigente su importancia en el quehacer académico. La hibridación es una visión de complementariedad en la que la actividad análoga de la biblioteca se integra a la virtual, en que ambas se enriquezcan mutuamente para dar un mejor servicio al usuario. La siguiente gráfica que nosotros podemos visualizar es el estudio que se aplicó en el año 2020, en el que se estudió el uso de los recursos digitales, los repositorios institucionales, en una biblioteca pública mexicana. Este dato es muy interesante porque se concentra en qué tanto se utilizó estos repositorios digitales en la pandemia mundial. Pero anteriormente, ya desde el 2017, el uso de estos repositorios ascendía al 76.5%. Para el 2018, ascendía a 84.9%, un aumento del 8.4 puntos porcentuales. Para el 2019, era de 84.4%. Y lo que más llama la atención es que en el 2020, cuando fue el cierre de las instituciones, tanto de educación como las bibliotecas, ese margen se mantuvo prácticamente sin cambios y ascendió a 8.2%. ¿Qué nos dice esto? Sobre la naturaleza del investigador, que el investigador sin duda desde hace tiempo ha estado en acceso continuo a los datos digitales. Y también existen datos científicos que demuestran que las bibliotecas han adoptado este sistema híbrido para la atención al usuario, por lo que algunas han adoptado este modelo y les ayudó para poder enfrentar cualquier situación. Por lo que podemos encontrar que han tenido las plataformas digitales de conocimiento, han tenido un crecimiento sostenido. Asimismo, las bibliotecas que han hibridado pasado a la hibridación de sus servicios, se han consolidado, pero algunas también han logrado mantener la madurez, especialmente ante la contingencia sanitaria. Ahora bien, estos datos nos muestran sobre el uso de las tecnologías emergentes en las bibliotecas académicas. Si ustedes pueden notar, ahí el 17.1% cuenta con una experiencia implementada. Ese estudio se aplicó a 222 bibliotecas de América Latina y el Caribe. Y estos son los datos que nos arrojaron. Y el 17.6% menciona que está en proceso de la implementación de tecnologías emergentes
con inteligencia artificial. El 32.4% está en fase de diseño de la estrategia y el 32.9% dice que no tiene previsto a corto plazo utilizar las tecnologías emergentes con inteligencia artificial en sus servicios bibliotecarios. Ante esta información, ¿qué podemos decir? Que la hibridación de los servicios requiere la modernización de muchos aspectos. Ello con el único objetivo de poder brindar un mejor servicio al usuario. Así es, porque hoy nos encontramos ante un nuevo tipo de conexión. La relación entre la biblioteca y el investigador, sin duda, ahora es dual, digital y distribuida. Así que la propuesta también que se ha hecho es en relación a la arquitectura del modelo CRAI. El modelo CRAI es una propuesta que se ha lanzado a las bibliotecas de Europa, pero que también ha alcanzado a las bibliotecas de América Latina en las universidades. Significa que son el centro de recurso para el aprendizaje y la investigación. Es decir, esta propuesta tiene por lo menos 3 elementos importantes. Uno, la reconfiguración del espacio de la biblioteca, es decir, ampliar sus entornos, seguir manteniendo los espacios de consulta individual basadas en el silencio para una mejor comprensión de los contenidos. Pero también el modelo CRAI, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, propone que debe existir también espacios de intercambio de ideas, de colaboración, para que los investigadores puedan tener encuentros académicos dentro de estas instituciones y de esa manera puedan construir sobre el conocimiento. La segunda característica que se recomienda de este modelo CRAI y que muchas bibliotecas ya han adoptado es las redes digitales. ¿Qué significa esto? Esto habla sobre las suscripciones, los repositorios y las plataformas que se tienen actualmente. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es una de las tareas fundamentales del modelo CRAI? Que la biblioteca universitaria pueda gestionar compromisos institucionales con revistas de alto impacto e indexadas para que cuando el investigador pueda tener un producto preparado para publicación, se pueda acercar a la biblioteca y ésta lo pueda guiar en el proceso de publicación hasta el término exitoso de la misma. Asimismo, podemos nosotros encontrar que la tercera característica es la de poder tener un equipo multidisciplinario para poder ofrecer un ambiente mejor preparado. ¿Como cuál? Uno es el que el equipo multidisciplinario pueda tener los elementos y las cualidades para orientar al investigador en la edición. Lo puede ayudar también en la gestión bibliográfica de las fuentes. Le pueda recomendar las mejores herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de la investigación. Por lo tanto, así que cambia. Asimismo, el dilema ahora moderno es también que nos encontramos ante el exceso de la información, la infoxicación, como le llaman algunos, en el cual existe abundante información, pero eso no garantiza que esa abundancia de información pueda ser de utilidad para la producción de una investigación profunda. Por lo tanto,
Ahora bien, la relación biblioteca-investigador. Sí, aquí tengo la presentación original. Sí, la pueden pasar. La relación biblioteca-investigador. Ahora bien, nos encontramos ante esta nueva era de sobreinformación. Ahora el paradigma es, sin duda, el comportamiento en la era de la sobreinformación. En la práctica habitual existe el uso masivo por defecto de buscadores como Google Académico. Google Académico, sin duda, sigue manteniendo el monopolio de la información. Hay datos que nos señalan que este buscador a la fecha contiene más de 500 millones de tesis, tesinas y otros documentos de importancia académica como ensayos. Sin embargo, esta sobrecarga masiva de información ha causado una diversidad caótica en la práctica y en la búsqueda, por lo que el investigador también se puede hallar ante el peligro de la falta de validación de ese contenido digital. Ahí la biblioteca tiene un campo muy amplio de acción, porque puede actuar como colaboradora con el investigador, ir de la mano con él para orientarlo en el mejor uso de la información y la más apropiada. Si bien es cierto, los buscadores comerciales que son de acceso abierto son muy útiles para la investigación, debemos tener mucho cuidado en el uso del contenido que a veces se halla en ellos. Sin embargo, la biblioteca históricamente sigue demostrando su validez. Por eso, a lo largo de los siglos, ha mantenido su vigencia, porque una de las características fundamentales de la biblioteca es su flexibilidad. Cuando inició la etapa del Internet, fueron precisamente las bibliotecas quienes adoptaron el modelo de tener dentro de sus instalaciones lo que antes conocíamos como el espacio de computación. Ahí el usuario que no tenía acceso en su hogar al Internet, que no tenía acceso a una computadora, se dirigía a las bibliotecas para que a partir de ahí pudiera generar y administrar el conocimiento. Por lo tanto, en este pleno siglo digital, la biblioteca sigue manteniendo su importancia como un ente importante en la construcción del conocimiento de la mano con el investigador. Asimismo, podemos encontrar algunas situaciones delicadas en el asunto de los buscadores. El comportamiento moderno está dominado, sin duda, por la gratificación instantánea de la búsqueda. Pero en la etapa de la investigación debe haber análisis. Por lo tanto, los buscadores están fragmentados porque hay diversidad de hábitos en la búsqueda, los cuales muchas veces carecen de rigor metodológico sistemático. Hay en la red muchos artículos, muchas investigaciones que no han sido validadas, sin embargo, ya se encuentran en los buscadores. Es ahí donde la biblioteca puede ejercer un papel de filtro para que el investigador pueda acceder a contenido de calidad. Por lo tanto, sobre la crisis del comportamiento informacional del que estamos hablando, podemos decir que a pesar de la exhaustividad transdisciplinar, los motores de búsqueda masivos presentan graves limitaciones técnicas para el investigador. Y ya para ir terminando, existen
barras invisibles de la ciencia moderna. ¿Como cuáles? Uno, la infoxicación de la información, que es el crecimiento exponencial de producción que no tiene, muchos de ellos, rigor académico. Dos, podemos también tener algunos sesgos algorítmicos. Los buscadores muchas veces no arrojan los datos que el investigador necesita, lo cual complica la tarea del investigador en el que él tiene que seleccionar cuáles serán las fuentes para su utilización. Asimismo, otro de los desafíos que podemos encontrar como las barreras invisibles de la ciencia moderna es la opacidad comercial. ¿De qué se trata esto? Existen, sin duda, muchos repositorios de altísima calidad científica que pueden contener publicaciones de primer nivel. Sin embargo, muchas de ellas deben ser adquiridas mediante suscripciones y algunas son suscripciones de alto valor, por lo que entonces el investigador, ante esa barrera que se encuentra en las suscripciones de paga, accede a los accesos abiertos. Sin embargo, es ahí donde la biblioteca puede ejercer un rol muy importante. Asimismo, se ha demostrado en algunas investigaciones que, aunque nos encontramos actualmente en la sociedad del conocimiento, dominada por las tecnologías de la comunicación, también hay una brecha digital. Esa brecha digital se traduce en que los investigadores iniciales muchas veces requieren de orientación informacional, técnica, para poder utilizar con mayor potencialidad la información o las tecnologías emergentes. Por lo que entonces, todas estas barreras invisibles de la ciencia moderna también son una oportunidad que puede utilizar la universidad de las bibliotecas para facilitar ese proceso de investigación, para ayudar al investigador en su tarea. Por eso, la hibridación de los servicios es fundamental, es muy importante y tiene mucho potencial. Por lo tanto, la biblioteca se erige como un filtro de mediación y de claridad ante la información que existe en la red. El papel de la biblioteca sigue siendo muy destacada. Asimismo, entonces, las bibliotecas tienen un amplio campo de oportunidad, en el que pueden servir como orientadoras. Eso significa que deben hacer ajustes en sus servicios, ampliar sus servicios, para que el investigador pueda acercarse a las instituciones. Como ya hemos visto, estas instituciones han demostrado su validez, han demostrado su importancia. Por lo que el apoyo estratégico de la biblioteca es fundamental en tres aspectos importantes. Uno, en la formación informacional. La biblioteca se puede erigir como la responsable de poder tener programas de alfabetización de datos para los investigadores que navegan en la complejidad del conocimiento, de ese conocimiento que, si bien es cierto, está accesible, que es abundante, pero se tienen que pasar los filtros de validez. Es ahí donde el desarrollo de la biblioteca
como apoyo estratégico es fundamental en la formación informacional del investigador. Proponer programas, talleres, cursos a los investigadores de experiencia y a los investigadores iniciales. Asimismo, también como apoyo estratégico, la biblioteca puede orientar en la orientación de las publicaciones, en la cual debe dar asesoría en impacto, debe ayudar a poder recomendar los repositorios institucionales y poder tener una mejor visibilidad académica. Asimismo, también es bueno que las bibliotecas puedan orientar al investigador en la búsqueda especializada de la información. Tener personal capacitado para poder orientar al investigador en los gestores de información. Asimismo, por lo tanto, la biblioteca no compite con Google académico. Al contrario, lo complementa. La biblioteca y los buscadores y la información digital pueden ser complementarias. En relación a los entornos como los buscadores y el más tradicional Google, sin duda aporta velocidad, volumen masivo de información y otorga una amplitud inmediata de los resultados. Eso está probadísimo. Pero el modelo CRAI que se propone para las bibliotecas y que ya se ha lanzado en algunas partes del mundo y también en Latinoamérica, aporta rigor académico. Ayuda al investigador a poder tener una validación de fuentes de manera exacta. Les da especificidad disciplinar, pero sobre todo les tienen una guía humana que los orienta. Así entonces, los verdaderos cuellos de botella en la investigación. ¿Por qué el acceso ilimitado genera entonces una parálisis sin la medición adecuada? Hay algunos problemas crónicos. La sobrecarga de la información en la red es demasiada, lo cual produce una incapacidad para procesar el volumen de la literatura disponible. Asimismo, como ya lo señalamos, produce una falta de validación de la información. Tenemos que ser conscientes que hay artículos de investigación, hay conocimiento en la red que no ha pasado por los filtros de veracidad. En cambio, la biblioteca puede ayudar precisamente para que las fuentes que se consulten sean fuentes fidedignas. Así, hay un desconocimiento de los recursos. Hoy por hoy, en este momento, en este preciso instante, se están produciendo muchísimas herramientas de tecnología con la inteligencia artificial. Muchas de ellas requieren ser utilizadas con profesionalización para que puedan ser optimizadas en la investigación. Sin embargo, esa brecha digital entre la tecnología y el investigador todavía está presente. Es ahí donde se debe entonces procurar la orientación y la tutoría. Hay mucho ruido digital. La biblioteca puede
desempeñar un rol de mediación para que el resultado sea un conocimiento validado y los productos que se generen de investigación puedan ser de calidad. Por lo tanto, hoy la jerarquía moderna de la investigación académica son tres entes principales. Las bases digitales, sí, desempeñan un papel muy importante, pero también las bibliotecas tienen un papel fundamental para llegar a lo más importante, al investigador, apoyando. Por eso la biblioteca será y es de gran valor en el conocimiento. El nuevo ecosistema de la investigación. El investigador contemporáneo, sin duda, no es autosuficiente. Para sobrevivir en un entorno saturado de datos, necesita la mediación de una biblioteca que no desaparece y no va a desaparecer la biblioteca jamás. Al contrario, sino que se redefine constantemente, mejora sus servicios, amplía el catálogo de sus servicios en ayuda y orientación al investigador. La biblioteca siempre será un referente para la generación del conocimiento. Así que, transformar información en conocimiento. Dejo con ustedes esta declaración. En la era digital, el valor de la biblioteca no está en lo que guarda, sino en cómo guía al investigador. El espectro de la investigación. Hay un volumen y un crecimiento rápido del Internet, mientras que la biblioteca puede fungir como validadora, profundidad y estrategia. Entonces, el resultado será tener un investigador exitoso. La biblioteca no compite con Google, no compite con la era digital. Al contrario, la biblioteca complementa esta era digital, complementa el conocimiento disponible en cualquier dispositivo. Y a manera de conclusión, dejo lo siguiente con ustedes. La biblioteca no desaparece, se redefine. El investigador no es autosuficiente, necesita mediación experta. Y esa mediación experta, sin duda, está en la importancia histórica que ha mantenido vigente su existencia, la biblioteca. Muchas gracias por su atención.